nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Qué bueno que podamos encontrarnos en este marco, en este espacio. Como es de costumbre los domingos, ¿verdad? Para alabar al Señor. En el día de hoy con una, diríamos, una motivación mayor. Aunque estaba pensando mientras escuchaba las alabanzas y cantaba, que por supuesto está muy bien, creo que es magnífico que todos los años se aparte una semana para recordar todo lo que sucedió en la última semana llamada la Semana de la Pasión también, la semana en que el Señor estuvo acá en la tierra, bueno, antes de la resurrección, ¿verdad? Luego Jesús resucita y está por alrededor de 40 días más interactuando con sus discípulos, dándoles mandamientos precisos, alentándolos, hasta que ya asciende a los cielos definitivamente. Pero es precisamente la razón por la cual la iglesia cristiana por siglos se ha reunido o ha acostumbrado a reunirse en los domingos, el primer día de la semana, porque fue el domingo el que resucitó el Señor. Quiere decir que cuando la iglesia se reunía el domingo, estaba rompiendo con un hábito de siglos. Deja de reunirse el sábado, no es que no se reunían los sábados, ¿no? Sino que deja de ser el sábado el día central de la semana, se convierte en el domingo. Y de alguna manera esto tiene que ver con también la transición del antiguo pacto al nuevo pacto en Cristo. Y la iglesia pues comienza a reunirse el domingo, el primer día de la semana. Por eso nos reunimos los domingos. Ahora, si usted se encuentra en una iglesia en otro contexto, que por una razón u otra, su principal día de adoración, de reunión, no es el domingo, pues no vaya a pensar que están cometiendo un pecado capital. Tal vez responda a cuestiones culturales. Las hay, iglesias que no se pueden reunir los domingos, se reúnen los viernes o se reúnen los sábados por diferentes circunstancias o razones. Quiere decir que no se trata de santificar el domingo y ponerlo por aparte como si fuera un día superior a los demás, pero sin duda sí estamos llamados a apartar un día de la semana para reunirnos, para adorar al Señor y sobre todo para recordar su muerte, su resurrección y su promesa de retorno. Qué interesante que toda la serie que hemos estado llevando de la Carta a los Corintios pues nos ha llevado también ya al capítulo 15, que el tema es la resurrección del Señor, y estamos en la serie, estamos concluyendo la serie y estamos pues acercándonos al tema de la resurrección en Semana Santa y en Domingo de Resurrección. Así que 1 Corintios 15, 12 al 34 es el texto que nos ocupa en esta hora. Por favor, tengan sus Biblias abiertas allí. Es un pasaje bastante extenso, pero voy a tratar de abarcarlo a manera de resumen. Voy a leer solamente algunos versículos. No voy a leer todo el pasaje, voy a leer algunos versículos, voy a ir indicando los saltos que doy. Ustedes me van siguiendo y por favor tengan el capítulo ahí marcado, abierto. 1 Corintios 15, a partir del 12, dice Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Luego, salto al 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies,
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Luego entonces voy a saltar versículos 32 al 34. Dice, así como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, y con gran disposición y expectación nos acercamos a ella en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo sea con nuestra mente, con nuestro corazón, y más que entender lo que leemos desde el punto de vista intelectual, podamos captar la trascendencia espiritual, Señor, que tiene este texto, estas verdades, y podamos también aplicarla a nuestra vida. Puede ser un incentivo para vivir la vida cristiana, Señor, desde la gran verdad que es la resurrección de entre los muertos. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje, hermanos, las consecuencias de la resurrección. Los que somos padres, yo soy padre de 2 hijos y sé que muchos de los que están aquí son padres, otros lo serán. Otros tal vez no lo sean, pero experimentan ese mismo sentimiento o esa emoción o esa preocupación de la cual voy a hablar, tal vez a través de un sobrino, de un hermano. A mí me preocupa mucho la condición espiritual de mis hijos, porque tengo una convicción, y es que cuando cerremos los ojos en esta tierra, cuando partamos de esta vida, para lo cual sabemos no hay edad, sabemos que no son los adultos mayores los únicos que mueren, también mueren los niños, también mueren los jóvenes. Pues yo no sé cuándo voy a morir, yo no sé cuándo van a morir mis hijos. Yo tengo una certeza: cuando yo muera, me voy con el Señor por la eternidad. Y quiero tener esa misma certeza para con mis hijos. Por eso mi responsabilidad es predicarles el Evangelio, y que ellos no tengan la fe de los padres, sino que tengan su propia fe. Conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y tengan una relación de fe estrecha con Él, y la convicción plena de que cuando partan de esta tierra irán a la presencia del Señor. Ahora imagínense que usted se ha esmerado por anunciarles el Evangelio a sus hijos durante mucho tiempo, y llegado un momento, pues uno de sus hijos le dice: ¿sabe qué, papá o mamá? No creo en la resurrección. Es un mito, eso no es posible. Nunca he visto a nadie resucitando, eso no puede ser mostrado científicamente, y es absolutamente imposible que una vez que una persona muera, pues pueda volver a vivir. ¿Saben cómo yo me sentiría? Sentiría que todo lo que he hecho se ha derrumbado. Me sentiría preocupado por la condición espiritual de mi hijo o de mi hija, porque si se derrumba la fe en la resurrección, se derrumba la fe en el Evangelio, se derrumba la fe en Cristo. Si usted no cree en que los muertos resucitan, mi consejo es que busque otro lugar y busque otras cosas que hacer y viva la vida de otra manera. Pero no busque las cosas espirituales. Si usted no tiene esperanza más allá de esta vida, estaría perdiendo el tiempo en una iglesia, leyendo la Biblia o acercándose a temas del Evangelio. Y esa era la preocupación de Pablo con los corintios. Ha escrito toda una carta extensa, ha tratado problemas,
le ha preocupado muchas de las cosas que están haciendo, pero tiene una preocupación más, y esta es crucial. Y lo leemos en el versículo 12. Antes, él ha otra vez recordado a los corintios el evangelio y el centro del evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Otra vez se ha preocupado por decirles lo que ya ellos conocían, y les ha recordado que Cristo se manifestó por alrededor de más de 40 días a diferentes personas en diferentes circunstancias, demostrando el hecho de que la resurrección de Cristo es confirmado históricamente por muchos testigos oculares. Y va entonces al versículo 12, y aquí está su gran preocupación. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y es tremendo. Dentro de la iglesia de Corinto habían algunos que estaban siendo confundidos, estaban siendo posiblemente penetrados por algunas corrientes de la época filosóficas. Otra vez recordemos que Corinto estaba dentro de la cultura greco-romana y la cultura griega, sobre todo. Ellos creían en las cosas espirituales, que interesante, creían en dioses. Era una cultura sobre todo politeísta, creían en varios dioses, pero no creían que un muerto pudiera resucitar, porque en su interpretación de las cosas espirituales, para ellos la materia es absolutamente mala, era mala. Lo no material, lo espiritual era bueno y santo y puro, pero lo material era absolutamente corrompido y malo. Por lo tanto, ellos no le encontraban ningún sentido ni lógica de que un muerto pudiese resucitar, porque es que la materia es mala y una vez que muriera ya era lo mejor que pudiera haber pasado, se libraba de eso que era malo. Entonces pensar en una resurrección corporal era insólito para ellos, porque era otra vez volver a recibir aquello que era malo intrínsecamente. Seguramente estaban siendo bombardeados aún los creyentes por esa filosofía. Entendamos el gran impacto que tiene una corriente de pensamiento cultural en nosotros, aunque seamos creyentes. No podemos escapar de la cultura. Vivimos en medio de un contexto donde la cultura, cómo se piensa, cómo se procede, tiene un impacto en nosotros. Por supuesto que el evangelio es no anticultural, pero sí se va más allá de la cultura. Trasciende la cultura. Y a Pablo lo que le preocupaba era que el impacto de esa filosofía fuera tan grande que la fe de ellos naufragara. Pero además había otra influencia, y era la influencia de los saduceos. ¿Recuerdan los fariseos y los saduceos? Que ellos no se llevaban muy bien, pero de alguna manera, cuando vamos a los evangelios, hicieron alianzas en contra de Jesús. ¿Por qué no se llevaban bien? Porque los fariseos y los saduceos tenían formas de ver la vida muy diferentes. Incluso hacia las cosas espirituales tenían concepciones diferentes. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y qué interesante que cuando uno va, sobre todo a los relatos de los evangelios y del libro de los Hechos, hay algunas porciones donde se nos hablan que hubo fariseos que creyeron al evangelio. Sin embargo, no hay un registro de un saduceo que haya creído al evangelio. Y es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Tampoco. Y qué interesante, si usted cierra la puerta a la doctrina fundamental que es la resurrección de los muertos, usted está cerrando la puerta al evangelio. Si usted se deja penetrar por una influencia, sea cual sea, y usted cree que está siendo creyente, pero al mismo tiempo usted desecha la fe en la resurrección de los muertos, usted está entrando en una inconsistencia tremenda, en una incongruencia. Y eso es algo de lo que quiero también hablar en esta mañana a la luz del texto. Así que entendamos esto, hermanos, y de aquí quiero partir a manera de introducción. Tiene que ver con las consecuencias de la resurrección, pero entendamos lo que significa la resurrección de entre los muertos para la fe cristiana. Si la resurrección como un pilar fundamental del cristianismo se cae, toda nuestra fe se derrumba, y ese es el gran argumento de esta porción del capítulo 15
de 1 Corintios. Negar la resurrección de Cristo, y esta es la primera verdad que quiero transmitirles a ustedes, lleva al derrumbe de la fe. Negar la resurrección de Cristo inevitablemente lleva al derrumbe de la fe, y por eso Pablo quiere anticiparse a lo que estaba ocurriendo ya en algunos de los corintios. Si niegan la resurrección, niegan la fe, niegan al Señor, niegan al Evangelio. Versículos 12 al 19, ustedes lo pueden seguir ahí, ya leí una porción, pero básicamente el argumento de Pablo es: si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con nuestra fe? Nuestra fe es vana. Todo lo que hacemos como cristianos se derrumba. No tiene propósito. Si Cristo no resucitó de los muertos, las personas que pasen por allí y digan esa cantidad de fanáticos reunidos todos los domingos ahí, en vez de dormir la mañana, que el lunes tienen que volver a trabajar, ¿qué hacen allí? Hablando de cosas que no existen. Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, debiéramos pensar de la misma manera. Estaríamos perdiendo el tiempo acá, porque entonces Cristo tampoco resucitó, sería una farsa la resurrección de Cristo, y nosotros estuviéramos siguiendo una farsa, estaríamos predicando una farsa, estaríamos creyendo en una farsa, y estaríamos viviendo una vida absolutamente vana, poniendo la esperanza en algo que no fue ni será. Algunos dentro de la iglesia decían que no había resurrección de muertos. Y ya vimos que tal vez estuvo alimentado esto por dos vías, ya sea por aquel dualismo del cual les hablé, la materia es mala, intrínsecamente mala y siempre mala, y el espíritu es bueno, y por lo tanto no puede haber resurrección de muertos, porque la materia siempre es mala, o tal vez por la influencia de los saduceos, que tampoco creían en la resurrección de los muertos. El evangelio pierde toda validez si no hay resurrección de muertos, hermanos. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo lo hizo. Entonces, como les decía, la predicación es vana. Estoy perdiendo mi tiempo literalmente acá. La fe sería vana. Pues ¿fe en qué? El testimonio de los creyentes sería vano, y los creyentes que ya murieron estarían perdidos. Nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros familiares, todos esos que se esmeraron por presentarnos el Evangelio de Cristo, que nos hablaron de Cristo, de la esperanza eterna en Cristo, perdieron su tiempo, están perdidos, y nosotros también siguiéndoles a ellos. Nosotros también estaríamos perdidos, fuéramos dignos de lástima, dice Pablo. Es digno de lástima una persona que sigue una mentira. ¿No le da lástima a usted cuando usted ve a una persona siguiendo algo que no es real, que es una mentira? Siguiendo a alguien que es un manipulador o un estafador. Y usted se da cuenta y usted es consciente y usted le trata de abrir los ojos, pero no abre los ojos. Y sigue detrás de una mentira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no hay resurrección de muertos y Cristo no resucitó, nosotros estamos perdidos. Nuestra vida es vana. Todo lo que estamos haciendo no tiene ningún valor. Y somos dignos de lástima porque estamos perdiendo el tiempo en algo que no es verdad. Entonces, tendríamos que sentir lástima de Abel, de Enoc. Tendríamos que sentir lástima de Noé. Tendríamos que sentir lástima de Abraham, de Moisés y de tantos hombres y mujeres de fe, no solamente en la Biblia, sino más allá de ella, que han vivido su vida creyendo a algo que es una farsa. Serían dignos de lástima, igual que nosotros, si no hay resurrección de muertos, porque todos estos personajes que mencioné y otros muchos más se mencionan en Hebreos 11, ¿recuerdan? Y dice, por la fe ellos hicieron esto y aquello. Por la fe partieron de este mundo sin haber alcanzado lo prometido. Se sacrificaron. Por la fe Moisés dejó de vivir en privilegios para vivir una vida muy difícil.
Por la fe, los cristianos renuncian a muchas cosas de esta vida, incluso a diversiones, a placeres, para seguir a Cristo. Si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces son dignos de lástimas todos ellos y también nosotros. Es por eso que la resurrección ha sido uno de los principales puntos de ataque de los enemigos del cristianismo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Aquellos que son enemigos del cristianismo han apuntado sobre todo a dos francos. Uno, la Biblia. Si logro demostrar que la Biblia es un libro común y corriente, destruyo el cristianismo. Si logro demostrar que Cristo no resucitó de los muertos, que pasó algo, se equivocaron los testigos o mintieron o fueron manipulados o fueron confundidos y al final Cristo sencillamente, como hay algunas teorías, pues estaba un poco maltratado pero nunca murió y por eso es que luego aparece. O por otro lado murió y fue toda una ilusión el hecho de que haya resucitado porque lo había profetizado. Y algunos en su ilusión, para no perder eso, pues inventaron el cuento de que Cristo resucitó y todo lo que aconteció. Los enemigos de la fe dicen, si yo logro demostrar eso, derrumbo el cristianismo. Y no son pocos los que se han enfrascado en esa lucha por derrumbar el cristianismo. Hasta los días de hoy no han podido refutar la Biblia como un libro sobrenatural y no han podido refutar con hechos históricos contundentes que Cristo no resucitó de entre los muertos. ¿A dónde mira tu fe, hermano? Tu fe debe mirar al pasado. Nos han enseñado que al pasado no se mira, pero sí debemos mirar al pasado para aprender muchas cosas. Y la fe cristiana se sostiene en un hecho del pasado, porque estamos hablando de algo que ocurrió hace cuántos años. Y estamos aquí hoy recordándolo. Y estamos aquí hoy no solamente recordándolo, sino lo que significa para el aquí, el ahora y el futuro nuestro. Entonces, en nuestra fe nosotros miramos al pasado porque nuestra fe tiene en hechos del pasado. Pero nuestra fe es presente. Porque el impacto de la resurrección de Cristo tiene un impacto presente. Por eso estamos aquí hoy adorando al Señor, por eso estamos buscando de su palabra, que entendemos que trasciende los tiempos, las edades y que sigue siendo pertinente y vigente para el siglo XXI, para el aquí y el ahora de nuestra sociedad y nuestra época. Por eso estamos aquí. Pero sobre todas las cosas, hermanos, la fe cristiana tiene que tener una expectativa futura escatológica, donde no solamente nosotros miramos al pasado y no solamente nos refugiamos para enfrentar las vicisitudes de la vida en el presente, sino porque hay una promesa futura de que así como Cristo resucitó de los muertos, también todos los que están en Cristo, todos los que creen en Cristo, resucitarán un día de entre los muertos. Y esa es la fe escatológica del cristiano de todos los tiempos. Número 2, negar la resurrección hace que afloren grandes inconsistencias en la fe de los creyentes. Si nosotros negamos la resurrección, si usted niega la resurrección, si la pone en tela de juicio, su fe va a entrar en conflicto inmediatamente. Para usar un lenguaje de los electricista, va a entrar en corto de circuito. Su fe va a entrar en corto de circuito. Va a encontrarse con muchas inconsistencias. Versículos 29 al 32, quiero leer ahí esta porción. Altero un poco el orden del texto, luego retorno al centro del pasaje. Versículo 29 al 32 dice, de otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Está preguntando Pablo. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo hablaba de sus dificultades y de todo lo que enfrentaba por ser cristiano y ser un proclamador del Evangelio de Cristo. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ven la inconsistencia, ¿verdad? Si no hay resurrección de los muertos, entramos en una inconsistencia insalvable en nuestra fe. Si no hay resurrección de muertos, muchas de las cosas que hacemos no tienen ningún sentido. Y el versículo 29 es uno de los más difíciles de interpretar en toda la Escritura.
el 29. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que algunos de ellos se bautizaban por los muertos? No sabemos. Hay diferentes teorías. Hay dos fundamentales teorías o posibilidades de lo que estaba pasando allí. Era algo, por supuesto, muy cultural. Por eso es que no tenemos mucha evidencia de qué es lo que sucedía. Cuando Pablo se refiere a ellos, él lo entendía muy bien. Pero pasados 2000 años, sin más la Biblia hablar de ello, pues no sabemos exactamente a qué se refiere. Posiblemente, cuando dice Pablo que algunos de ellos se bautizaban por los muertos, posiblemente estaba hablando de que muchos de ellos habían sido bautizados en base a la fe que tenían en el evangelio que le había predicado una persona que ya no estaba, que había muerto. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad puede ser que se bautizaban, bueno, dije la segunda fue la que dije. Puede ser que algunos de los corintios estaban practicando algún tipo de bautismo vicario. No ordenado en la Biblia, pero puede ser que lo estaban haciendo. Es decir, estaban tal vez practicando algún tipo de bautismo en lugar de alguien que había muerto. Si es así, por supuesto, ellos estaban haciendo algo errado, algo que no aparece en el Evangelio, pero aún así lo estaban haciendo posiblemente impulsados por la fe. Y la otra posibilidad, tal vez la de más fuerza, es la que le comenté. Que ellos estaban viviendo una fe y se habían bautizado en consecuencia a un evangelio que le había predicado a alguien que ya no estaba. Como nos ha pasado a nosotros. Seguramente algunos de los que le predicaron el evangelio a usted, algunos de los que los bautizaron incluso ya no están hoy, ¿verdad? Partieron y están con el Señor. Nuestra fe no está en ellos, pero nuestra fe está en el evangelio que a través de ellos nos fue proclamado. Están esas dos posibilidades. Aún así no tenemos certeza de qué es lo que pasaba, pero lo que sí sabemos es que había una fe en los corintios. Ellos se habían bautizado. Y se habían bautizado. Y lo que significa es que su fe iba más allá de esta vida y ellos no se daban cuenta de eso. Sobre todo los que estaban polemizando o poniendo en tela de juicio que los muertos pudieran resucitar. Y Pablo le dice, ¿qué sentido tiene que ustedes hagan eso? ¿O qué sentido tiene que enfrentemos tantos peligros como los he enfrentado yo y otros juntamente conmigo? ¿Qué sentido tiene? Porque en esos tiempos ser cristiano te podía costar la vida literalmente. ¿Qué sentido tiene? Pablo era un hombre que provenía posiblemente del Sanedrín. Y si no del Sanedrín, era un fariseo connotado. ¿Recuerdan el momento cuando él está persiguiendo a la iglesia y el Señor se le aparece? Pablo renuncia a todo eso, a todos sus privilegios, para convertirse entonces, pasar de ser un perseguidor lleno de privilegios y con el respaldo del gobierno incluso, y de los más poderosos de la época, para convertirse entonces en un perseguido, y que muchos pagaran recompensa por la cabeza de Pablo, porque era un traidor, que de perseguidor ahora se volvió un aliado de los cristianos. Y por eso Pablo tuvo que sufrir mucho. Pablo tenía otros privilegios, era un ciudadano romano, era como decir hoy un ciudadano, no sé, norteamericano, suizo, de las ciudadanías más importantes que puedan experimentarse hoy. Más aún, porque Roma era mucho más de lo que puede ser cualquier nación hoy en día, si lo comparamos. Entonces estaba lleno de privilegios y él renunció a todo eso. Y estuvo dispuesto a vivir una vida muy sacrificada por causa del evangelio. Y está diciendo, entonces, ¿para qué sirve? Si los muertos no resucitan, además de estar perdiendo el tiempo, sería una tontería. Si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces comamos y bebamos, porque mañana ¿qué? Moriremos. No es esa una cultura que ha imperado por mucho tiempo e impera hoy en día. Usted no conoce a personas que piensan así. Tal vez usted pensó así antes. Yo pensaba así antes.
de creer al evangelio. Yo era uno de esos jóvenes que decía, no me voy a casar nunca. ¿Casarme para qué? Eso es problema. No me equivocaba, ¿saben? Casarse trae problemas. Pero yo lo veía de otra manera. Sí, los que están casados saben que no miento. Pero yo lo veía de otra manera. Yo lo veía como pérdida absoluta. ¿Para qué me voy a casar? Gastos, exigencia, entrar en una responsabilidad, los bienes hay que repartirlos a partes iguales, peor aún porque ahora a la hora de una separación el hombre sale perdiendo siempre ante la mujer por las leyes modernas. Entonces yo lo veía humanamente y decía, no tiene sentido, ¿verdad? Y la fe cristiana mucho menos. Dejar de hacer tantas cosas que me gustan hacer. Solamente estamos aquí, se supone, porque nuestra mente ha sido transformada. Porque nuestro corazón ha sido transformado. Porque vemos la vida más allá de lo circunstancial. Porque sabemos que la vida es efímera y es fugaz. Y porque cuando leemos la palabra nos sentimos absolutamente confrontados, como retratados. Y sabemos realmente cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra necesidad espiritual. Cuál es nuestra inclinación y a dónde nos lleva esa inclinación pecaminosa, separada de Dios. Y qué triste, aún más que eso, llegar al ocaso de la vida, partir de esta vida sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo, como dice Efesios. Pero si no se tiene esa convicción y si no hemos sido transformados por medio del Evangelio, lo más normal es que pensemos así como piensan nuestros amigos, nuestros familiares, como pensábamos nosotros antes. Comamos y bebamos. Como dice Marc Anthony en la canción, ¿verdad? Vivir la vida. A veces entramos en incongruencias. No nos damos cuenta. No solamente que cantamos la canción de Marc Anthony, no solamente que la bailemos. Yo creo que eso es un mal menor. El mal mayor está en creer a la filosofía de una canción como esa. Y vivir de acuerdo a la filosofía de una canción como esa al mismo tiempo que decimos que somos cristianos. ¿Cómo vas a decir que eres cristiano si al mismo tiempo estás procediendo como si la vida fuera una sola? Si la vida es una sola, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mucho placer, mucho sexo, mucha bebida, porque mañana mueres y todo se termina. ¿No es lógico ese pensamiento? ¿Es lógico? Claro que lo es. Lo que es ilógico es decir que somos creyentes, que creemos al Señor y tener ese dualismo en nuestra vida aferrándonos a una filosofía como la que transmite esa canción. Porque ¿por qué me abstengo de tantas cosas? ¿Por qué me limito de tantas cosas? Por una convicción. No es por la influencia de los demás, no es para que los demás me aplauden, no es para defraudar a mis padres o a mis hermanos o a mis amigos, porque tengo una convicción en la palabra del Señor. Número 3, leo el versículo 20, crucial. Luego que Pablo habla y dice de lo vano que sería, lo vana que se vuelve la fe cristiana si Cristo no resucitó de los muertos y no hay resurrección de muertos. Pero dice el 20, y aquí hay un énfasis muy importante. Es como que Pablo está diciendo, esperen, esto no es así, no es la verdad es esta. Esta es la realidad de las cosas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Pablo está diciendo, esta es la verdad. Y miren qué interesante cuando usa el término ahí, la forma verbal, allí cuando dice ha resucitado de los muertos. Eso está en tiempo perfecto en el idioma griego. Y el tiempo perfecto, ¿qué nos transmite? Una
resurrección que comenzó en el pasado, pero que continúa en el presente. No es igual la resurrección de Cristo a la resurrección de Lázaro, resucitado por él, o la resurrección de otros de los que encontramos en la Biblia que fueron resucitados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay algunas personas que resucitaron. ¿Recuerdan, verdad? Son pocos, se pueden contar con los dedos de las manos, pero hay algunas. Esas resurrecciones responden a algo, eran una antesala, era un anticipo, una sombra de lo que habría de venir. Pero esas resurrecciones no se pueden comparar con la resurrección de Cristo, porque cuando usted se encuentra esas resurrecciones a la narración, a ese tipo de resurrección, Lázaro y demás, no se va a encontrar un tiempo perfecto, se va a encontrar un auristo, un pretérito, un tiempo pasado. Lázaro resucitó. ¿Y qué pasó luego con Lázaro? ¿Usted lo sabe? Siguió envejeciendo y murió. Pero cuando está enfatizando el texto que Cristo resucitó, tiempo perfecto, está diciendo que Cristo resucitó y no volvió a morir, resucitó y continúa resucitado. Cuando Pablo entonces hace ese énfasis, dice, Cristo ha resucitado y está resucitado de entre los muertos, y es las primicias, y usa otro término conocido en el Antiguo Testamento. ¿Qué eran las primicias? O en la cultura de la Biblia y de aquel tiempo. Era un puñado de aquella cosecha que vendría, y eran los frutos que se anticipaban. Usted sabe que en una cosecha siempre hay unas plantitas que se adelantan, ¿verdad? Usted tiene un árbol, palo de aguacate, y tiene muchos aguacates, pero siempre comienzan unos pocos que se adelantaron. Y así, con cualquier árbol, con cualquier tipo de cosecha. Esas eran las primicias. Y esas primicias, ¿qué decían? ¿Qué decían? Sí, pero ¿qué decían las primicias? Hay una cosecha, esta es la prueba, esta es la garantía de que viene una gran cosecha. Entonces, cuando Cristo resucita de los muertos, es la prueba de que los muertos resucitan, pero es la garantía de que los que creen en Cristo van a resucitar juntamente con Él. Por eso Cristo es las primicias. Y dice Pablo entonces, todos los creyentes de todos los tiempos resucitarán de acuerdo al orden establecido por Dios. Lo puede haber versículos 21 y 23 ahí, al 23. Luego enfatiza algo. Él dice, en Adán, o por medio de Adán, todos los hombres ¿qué? ¿Experimentan qué? La muerte. Pero en Cristo, ¿todos qué? Experimentan la resurrección de entre los muertos. Ahora quiero hacer una salvedad aquí para no malinterpretar este texto. No está diciendo que todas las personas, sin importar su creencia, sin importar su vida, cómo hayan vivido, van a resucitar de entre los muertos para salvación. Porque cuando dice en Cristo, está diciendo que en Adán todos mueren. Ese todos en Adán sí involucra a toda la raza humana. Pero luego cuando dice en Cristo todos serán resucitados, es en Cristo. ¿Quiénes están en Cristo? Los creyentes. Entonces, no serán resucitados para salvación todos los hombres, serán resucitados para salvación todos los que están en Cristo, los creyentes de todas las épocas. Luego sí, la Biblia habla de una resurrección general que incluye a los inconversos, pero los inconversos, los que han rechazado el Evangelio, los que han rechazado a Cristo, van a resucitar, pero no para vida, sino para condenación eterna. Y no es de esa resurrección a la que está haciendo alusión Pablo acá, solamente él está hablando de la resurrección de los creyentes para vida, identificados con Cristo. Quiero leer también primero a los Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En este texto de Tesalonicenses que se complementa con el texto de 1 Corintios, Pablo está diciendo, el orden es este, los que murieron de todas las épocas resucitarán primero y luego los que estén en la tierra en el momento del retorno del Señor serán transformados también y serán para siempre con el Señor. Luego, versículo 24 al 28, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden seguir allí. También nos habla de algo importante. Todos nuestros enemigos serán destruidos y la supremacía de Dios quedará completamente establecida. Y esa es la certeza que también nosotros tenemos en la esperanza que va más allá de esta vida. Usted ve el mundo así, que está de mal en peor. Y saben, a mí no me deja de venir a la mente este pensamiento. Es una lucha teológica que yo tengo cuando oro por la paz de las naciones, por la justicia en el mundo. ¿Por qué es una lucha? Porque Dios me manda a hacerlo, por un lado. Pero por otro, también cuando voy a la Biblia, veo que es inminente que el mundo vaya de mal en peor. ¿Ven la tensión, verdad? Por un lado estamos llamados a orar por nuestros gobernantes, por justicia, por paz, pero por otro lado la Biblia nos dice que el mundo irá de mal en peor, porque la maldad del hombre se multiplica, porque el diablo en los tiempos finales arrecia su ataque, porque el mundo se va dirigiendo a un caos cada vez mayor. Ahora, tenemos que seguir orando por nuestros gobernantes, tenemos que seguir procurando la paz, pero al mismo tiempo no nos sorprenda que las cosas vayan de mal en peor. Pero hay esperanza, porque dice el texto que llegará el día estipulado por Dios cuando Él ponga todas las cosas en orden y todos los enemigos de Dios serán destruidos para siempre. Y esa es también la esperanza de la resurrección de entre los muertos y de la vida más allá de esta vida terrenal. No sé por qué ahora no me quiere pasar acá el... Bien, mis hermanos, pues he tratado de abarcar esta porción. He tratado de que reflexionemos en las consecuencias de la resurrección de entre los muertos. He tratado de que nosotros comprendamos de que si Cristo resucitó de los muertos y ha prometido que los que creen en Él también lo harán, es una certeza absoluta que debe guiar nuestras acciones. Debe ser capaz de movernos a la esperanza en medio de las consecuencias más terribles. ¿Cuáles son las consecuencias más terribles que puede experimentar un ser humano en esta tierra? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Son noticias terribles que las sufrimos, que nos traen dolor, pero nuestra esperanza va más allá de todo eso. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso, como Pablo, somos capaces de enfrentar vicisitudes, de que la gente se ría de nosotros. Por eso nos abstenemos de cosas. Por eso seguimos por la vida más allá de las circunstancias presentes. Por eso podemos enfrentar con la ayuda de Dios las más terribles noticias, los más desgarradores sufrimientos, porque hay esperanza más allá de estas circunstancias y de esta vida. Los últimos versículos precisamente nos hablan de eso y con eso voy a concluir. Capítulo 15, versículos, bueno, los últimos de esta porción, no los últimos del capítulo. Versículos 33 y 34. Miren cómo termina Pablo esa sesión a manera de conclusión y de exhortación final. No erréis, dice él, las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres.
¿Qué le estaba diciendo? Se están dejando influenciar por cosas que no son verdad. Y ustedes mismos están llegando a dudar de lo más importante para su fe. Les está diciendo que las malas influencias tienen un impacto muy grande en la manera en que pensamos y procedemos. Y miren, hermanos, les voy a decir algo. A veces todavía estamos pensando que esa influencia es el compañero de trabajo, el familiar, el amigo. Pero hoy en día nosotros tenemos una fuente de una influencia negativa más grande de lo que podemos pensar, y está aquí. Tanto tiempo escuchando tonterías aquí, antibíblicas, anticristianas, filosofías satánicas, destructivas, que traen solamente dudas, pensamientos fatalistas. Porque si se derrumba la fe en la resurrección, nosotros nos vamos a convertir inevitablemente en seres ¿qué? Fatalistas. Que vamos a ver solamente lo negativo de la vida. Incluso yo soy de los que creo que deberíamos pasar menos tiempo escuchando malas noticias. Porque usted prende las noticias y una noticia buena y ¿cuántas malas? Decenas. Y eso entra en su mente y usted se va convirtiendo en una persona negativa, fatalista, aún siendo creyente. Y la esperanza del evangelio se va disipando. La expectativa cristiana de la vida se va diluyendo. Y que la hemos entonces en el error de tener mentes y provisiones de vida dualistas. Dice entonces el 34, velad debidamente y no pequéis. Velad que es, estad atentos, estén alertas con lo que entra a sus vidas, a sus mentes, con quién se reúnen, lo que escuchan, lo que creen, lo que sostienen. Y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y esta vergüenza vuestra, ¿sabe lo que estaba diciendo Pablo aquí? Ustedes se están encargando de hacer tropezar a otros. Ustedes, lejos de traer esperanza a otros, lejos de que otros estén viendo la vida a través de la esperanza cristiana, a través de la verdad del evangelio, ustedes están contaminando a los demás. Ustedes, siendo contaminados, contaminan a los demás. Y no hemos visto a nosotros creyentes que son negativos, que siempre están hablando de lo negativo, que lo único que tienen es un pesar en su rostro, que lo único que hablan es de malas noticias, de que dijeron esto, dijeron lo otro. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando contaminar por un mundo perverso, negativo, desesperanzador, y nosotros entonces nos convertimos en puente de eso. Y lejos de estar llevando buenas noticias, estamos llevando malas noticias. Y hablamos hoy de las personas tóxicas y nosotros nos estamos convirtiendo a veces en personas tóxicas. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones y las malas influencias corrompen las buenas costumbres, corrompen la fe cristiana. El Señor nos impulse a vivir vidas impulsadas por el poder de su evangelio, a vivir vidas impulsadas por la verdad de su palabra, por la verdad inconmovible de la resurrección de entre los muertos. ¿Saben lo que significa la resurrección de entre los muertos y la potencia que esto tiene en la vida de un creyente? Y con esto termino. ¿Qué noticia me puedes dar? ¿Qué acontecimiento puede venir que no sea compensado, superado por la esperanza de que Cristo resucitó de entre los muertos y yo estoy seguro en Cristo por la eternidad? ¿Que me voy a morir? ¿Que se fue de mi vida la persona que más quiero? Para todo eso hay solución en Cristo. Tengo esperanza plena en el Evangelio de Cristo. Por eso, la resurrección de entre los muertos, hermanos, es una doctrina fundamental. No es un mito. Y es lo que sostiene y guía nuestra vida aquí y por todas las circunstancias que podamos atravesar en la vida. El Señor les bendiga. Que podamos seguir perseverando en la esperanza del Evangelio y podamos seguir proclamando al mundo de que hay esperanza ciertísima más allá de esta vida.